¿Alguna vez se han cruzado con el hombre sin cara? Pues me he puesto a investigar en Reddit y encontré varios comentarios sobre encuentros con este misterioso ser, por eso les presento 5 relatos del público sobre el hombre sin rostro. Cuando tenía 15 rostro. Cuando tenía 15 años me había escapado a una fiesta con mis amigos ya que mis padres me habían prohibido ir puesto que, como se darán cuenta, no tenían forma de localizarme puesto que en los años 90 los celulares no eran para todo el mundo. En fin, me escapé esa noche y comencé a notar que el ambiente era más frío, casi como si la temperatura hubiera bajado de golpe, lo cual me parecía extraño debido a que era verano y estaba a 9 días de la Nochebuena. En fin, tras llegar a la calle principal comienzo a escuchar un silbido y al voltear veo como un hombre vestido con una gabardina como si fuera un detective o algo así, me recordaba a Mulder de los Expedientes X, pero él comienza a caminar y yo sentía extraña pues lo sentía más y más cerca, el frío comenzaba a llenar el lugar y el silencio de los grillos se hizo notar y créanme que sus pasos se acercaba como si fuera un animal, en silencio y con una respiración muy alargada, el terror me había invadido y la valentía para desafiar a mis padres cambio por un escalofríos en la columna, por lo que salgo corriendo a toda velocidad y sin importar cuánto corriera podía sentir las manos del hombre sin cara hasta casi sentir como sus frías garras rozando mi cara por lo que cruzo la calle, esquivando los autos y vuelvo corriendo a mi casa para voltear y sentir la carcajada del hombre sin cara por lo que trepo por la columna de mi casa y me meto a mi cuarto para dar un grito y bajar las escaleras pasaba y les mentí diciendo que había visto un hombre sin cara parado en el patio y me asusto cuando yo me acerqué a la ventana. Le pedí disculpas a mis padres por discutir con ellos y ahora cada vez me acercaba a la ventana lo veía ahí parado, varias noches les gritaba a mis padres para que lo vean y ellos llamaron a la policía decenas de veces. Una noche él no apareció y a raíz de eso nunca más volvió. Esto me pasó a mí cuando tenía 17 años, mi papá había sido mandado por cuestiones de negocios a un pueblo a la salida de Canadá pero en fin, mis padres y yo no éramos muy unidos pero tampoco me descuidaban pero era un lindo pueblo, ya saben entrando en la adultez y todo eso. Era un lindo pueblo donde podía terminar de estudiar, además los vecinos eran muy agradables, pero uno de ellos se concentraba tanto en sus cultivos, que era como una mezcla de científico y granjero. La primera noche había ido todo bien, estaba llenando solicitudes una universidad hasta que empecé a escuchar una pequeña carcajada, se comienza a escuchar junto a mi casa, por lo que me acerco a ver y ahí lo veo. Era un hombre robusto con un abrigo negro y un sombrero pero lo más llamativo es que no tenía cara, esa noche llamé a mis padres para que lo vean y cuando llegaron no había nada lo que no me extrañaba, esa noche salí armado con un machete al campo de mi vecino para escuchar de nuevo esa carcajada y comienzo a correr en dirección a donde estaba ese hombre sin cara, quien se adentraba en las montañas y yo comienzo a perseguirlo pero un disparo suena y mi vecino me dijo que me tirara al suelo y le dije que era yo pero él me dijo que si perseguía al hombre sin cara nunca más volvería. Esa noche mi vecino me había invitado una taza de café y me había explicado que desde hace años una criatura sin cara había aparecido por las noches y los que se aventuran a perseguirlo aparecen a la mañana siguiente sin cara, como si la hubieran arrancado con sus manos. Desde esa noche no hago caso de las carcajadas de aquella criatura. Una mañana decidí ir a ver a dónde me guiaba el camino y era como una especie de cementerio antiguo o algo así.
Sé que estamos viviendo tiempos muy complicados, pero quiero compartir con ustedes una historia que me pasó en mis años de universitaria. Mi situación económica era un poco delicada, por lo que volvía a mi casa caminando y recuerdo bien que era invierno, pero yo volvía escuchando música y cuando levanto la mirada veo como una especie de hombre vestido con un abrigo negro me miraba, por lo que doblo en la esquina y al bajar la vista comienzo a escuchar esa carcajada que me puso los pelos de punta, por lo que empiezo a caminar en dirección a mí mientras silbaba una siniestra tonada. Yo me quedé con bastante miedo porque había escuchado que en Chiapas y en Veracruz había pasado lo mismo, por lo que empiezo a correr en dirección opuesta a mi casa, pues no quería que supiera dónde vivo y el silbido no dejaba de sonar, por lo que dejo caer mi maletín y comienzo a correr, pero la carcajada seguía. El olor a tierra fangosa llenaba mi cara como si el olor me pegara en la cara y yo me tapé los ojos con las manos mientras empezaba a correr a no sé dónde, pero al bajar mis manos veo que estaba a pocas cuadras de mi casa, por lo que me apresuro a llegar y entro para que mi papá me vea y le conté lo sucedido, por lo que él sale armado con una hacha de mano para ver en todas partes y al caminar unas cuadras alerta a sus vecinos diciendo que había un hombre por el barrio y todos salen con palos de escobas, cuchillos de cocina y trapeadores, pero no había nada. Uno de mis vecinitos encontró mi maletín a pocas cuadras, pero les dije la verdad aunque cuando seguridad, pero solo se me mostraba a mí corriendo sin nadie persiguiéndome. Mi padre esa noche me dijo que me creía porque cuando era joven y volvía de trabajar para ver a mi madre que estaba embarazada de mí le pasó lo mismo. Esto me pasó una vez que yo era un simple taxista, pues trataba de ganar algo extra para comprarle un anillo de bodas a mi novia. En fin, los 6 meses habían sido normales, pero una noche ya solo me faltaba poco para ir a casa, por lo que veo a un hombre haciendo seña y me detengo delante de él. Era un hombre un poco robusto, pero sin decir nada se sienta en el asiento de atrás para preguntarle a dónde vamos, y no me fijé cuando me dio una dirección, por lo que trato de hacerle plática y él no dijo nada, solo miraba por la ventana. Pensé que era porque tuvo un día muy pesado y lo entiendo, a mí hay veces que no me dan ganas de hablar con ninguno de los pasajeros, pero cuando llegábamos a la dirección me doy cuenta que era una iglesia y cuando veo por el retrovisor me doy cuenta que el hombre no tenía cara, por lo que freno de golpe y me dispongo a sacar un arma de la guantera, pero al voltear veo que el tipo había desaparecido y solo dejó atrás un olor a tierra mojada y una tenebrosa carcajada. Había renunciado después de esa noche, pero necesitaba el anillo para mi novia, por lo que el siguiente mes la pasé manejando con miedo de volver a encontrar a ese ser. Antes que nada déjenme contarles la historia del supuesto hombre sin cara. Es una leyenda urbana poco conocida fuera de México. Se dice que durante la conquista española a los enemigos a la corona española se los torturaba y se los mataba al igual que los nativos del lugar o practicantes de lo oculto. Uno de estos era un sacerdote o un chamán, el cual no se sabe su nombre real, pero se cree que su nombre católico era Rafael. Para probar que la evangelización era posible, se trataba de inculcar un respeto por la fe de la corona, pero uno de ellos se rebeló atacando a varios obispos con un cuchillo de piedra. Se cuenta que los soldados lo ataron a un árbol de laurel y con su propio cuchillo comenzaron a cortarle la cara. El hombre, que estaba en carne viva, recibía chorros de agua salada, provocando un ardor muy grande. Finalmente le cortaron la lengua para que no se pueda arrepentir en el más allá y le quemaron los ojos, dejando solo 2 huecos negros, pero cuenta la leyenda que él empezó a hablar en su lengua nativa y murió. Todas las leyendas más conocidas tienen sus orígenes en México, Perú, Paraguay o Argentina.